¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Muy buenos días a todos mis hermanos en Cristo. Qué gusto verles. Continuamos con 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a cubrir, con la ayuda de Dios, de los versículos 6 en adelante. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 6 en adelante. Pablo dice, el cual, refiriéndose a Dios, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabados con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. En este pasaje, como se dijo el sábado pasado, tenemos dos pactos diferentes, el antiguo y el nuevo. También en este pasaje tenemos dos tipos de ministros, el ministro del pacto antiguo y los ministros del nuevo pacto. También tenemos en este pasaje dos glorias diferentes, la gloria del pacto antiguo y la gloria del nuevo pacto. Y además tenemos dos formas de reaccionar a estos dos pactos. Y por último, tenemos dos formas de vivir en estos dos pactos. Eso es lo que vamos a cubrir con la ayuda del Espíritu de Dios en esta mañana. Entonces comenzamos que tenemos dos pactos diferentes. Dice el capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabados con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pablo llama al pacto antiguo ministerio de muerte, grabado con letras en piedra fue con gloria. Para Pablo,
el ministerio de muerte, que fue grabado con letras, fue con gloria. Y cuando Pablo habla del ministerio de muerte, más adelante va a hablar del ministerio de condenación, Pablo se está refiriendo a los 10 mandamientos. Cuando se habla del pacto antiguo, estamos hablando de los 10 mandamientos que fueron grabados en tablas de piedra. Usted puede leer conmigo para tener subrayado este versículo, porque de eso estamos hablando, en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Cuando hablamos del pacto antiguo, estamos hablando específicamente de los 10 mandamientos que fueron grabados en tablas de piedra. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 12 y 13, para que usted tenga anotado en su propio estudio. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Aquí está el versículo 13. Y él, Jehová, os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Cuando hablamos del pacto antiguo, estamos hablando de los 10 mandamientos. Lo que estoy diciendo en este momento es importante para la aplicación que vamos a tener de este pasaje. En Deuteronomio capítulo 9, versículos 9 y 10, tenemos lo mismo. Deuteronomio capítulo 9, versículos 9 y 10. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de medio del fuego en el día de la asamblea, allá en Éxodo 20, los 10 mandamientos. En el libro de Éxodos, capítulo 31, libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, 31, 18, nuevamente tenemos una referencia a que el ministerio de muerte, que fue con gloria, Pablo está pensando en los 10 mandamientos, que fueron escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. De eso estamos hablando. 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Entonces, el pacto de los 10 mandamientos, aquí en 2 de Corintios capítulo 3, el pacto de los 10 mandamientos, Pablo dice que es un ministerio de muerte y es un ministerio de condenación. Volvamos a 2 de Corintios, por favor, en el capítulo 3. Porque tenemos que hacer una pregunta. Mire, 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Y anota la palabra muerte. Dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, el pacto antiguo, sino del espíritu, nuevo pacto, porque la letra mata. El pacto antiguo mata. Versículo 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Pablo lo llama ministerio de muerte. Y versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria. Entonces Pablo llama al pacto antiguo, que fue escrito en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios, es decir, los 10 mandamientos, Pablo llama ministerio de muerte, ministerio de condenación. Entonces, nace la pregunta, parece que la hice el sábado pasado, ¿por qué Pablo
llama al pacto antiguo, que fue con gloria, ¿por qué Pablo lo llama un ministerio de muerte? Un ministerio de condenación. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando leímos el sábado pasado en el libro de Romanos, Pablo dice que la ley, el pacto antiguo, es una ley santa, es una ley justa, es una ley buena y es una ley espiritual. Nosotros estamos acostumbrados en las noches de oración y en nuestros estudios devocionales, cuando estudiamos los salmos, siempre estamos leyendo los salmos que según los propios salmistas, las palabras de Dios que convierten el alma, que limpian el corazón, la ley antigua es una palabra de vida, es una palabra de santificación, es una palabra de esperanza, es una palabra de luz para el pueblo. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. He guardado tu ley en mi corazón, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Esa ley perfecta que convierte el alma. Entonces, si la ley de Dios es una palabra de vida, es una palabra de santificación, es una palabra espiritual, escrita por el mismo dedo de Dios. Es una palabra que nos santifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, hablando del pacto antiguo. Es una palabra que da esperanza, que da luz, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Pablo le llama ministerio de muerte a una palabra que daba vida, a una palabra que daba luz, que daba santificación y que daba esperanza, a una palabra que es espiritual, que es santa y convierte el alma? ¿Cuál sería la respuesta entonces a eso? La respuesta tendría que ser por el incumplimiento, por la transgresión, por la desobediencia del pueblo a esa ley santa, pura y que daba esperanza. Esa transgresión del pueblo, esa desobediencia del pueblo, ese incumplimiento del pueblo a la ley de Dios trajo muerte, trajo condenación. ¿Recuerdan allá en el libro de Éxodos cuando Dios hizo pacto con Israel, allá en las faldas del monte de Sinaí? Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Ustedes me serán una nación santa, gente santa. Ustedes me serán un especial tesoro. Si oyeres mi voz y guardares mi pacto, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Y qué respondió el pueblo? Allá en Éxodo 19, versículo 5 al 8, y en Éxodo 24, ¿qué respondió el pueblo? Haremos todo lo que Dios nos ha mandado. Y ese pacto se selló con derramamiento de sangre de un animal. Pero cuando uno lee en Jeremías 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y aquí viene, porque ellos invalidaron mi pacto, desobedecieron mi pacto, no cumplieron con mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, ese es el problema. La ley es santa, por supuesto, porque se fue escrita por el dedo de Dios. Es espiritual, por supuesto. Entonces Pablo llama ministerio de muerte, ministerio de condenación al pacto antiguo, no es fue la sencilla razón porque el pueblo desobedeció, el pueblo no cumplió con el pacto antiguo. Y eso le trajo al pueblo muerte y condenación. De hecho, cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma,
dice que Israel, el pueblo del pacto antiguo, estableció su propia justicia y rechazó la justicia de Dios. Miren en Romanos capítulo 10, libro de Romanos capítulo 10, por favor. Libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, por favor. Dice Pablo, versículo 1, hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La salvación de Israel es lo que oraba Pablo, es lo que anhelaba Pablo. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, los judíos del pacto antiguo, pero no conforme a ciencia. Versículo 3, aquí está. Porque ignorando el pueblo del pacto antiguo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces Israel estableció su propia justicia y rechazaron la justicia de Dios mismo. Ellos buscaron sus propios medios de salvación, olvidándose del medio de salvación que les estaba ofreciendo Dios a ellos. De hecho, Pablo tiene mucho que decir en este aspecto en 2 de Corintios 3. Y voy a explicar después por qué. En el libro de Filipenses, porque Pablo también se encontraba en la misma posición, en la misma condición, en la misma situación que los judíos del pacto antiguo. Recuerden que él tuvo un encuentro con Jesús. Dice libro de Filipenses capítulo 3, Pablo lo dice de esta manera. Recuerden que Pablo también estableció su propia justicia y rechazaba la justicia de Dios a través de Cristo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. Y escuchen ahora, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Irreprensible. Es decir, él se estaba justificando por la ley del pacto antiguo. Pero mira lo que dice ahora él. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí viene, escuche bien lo que dice Pablo, verso 9, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios en Cristo por la fe. Y usted tiene que pensar, hoy la mayoría de las religiones y la mayoría de las denominaciones creen que pueden ser salvos, creen que pueden ser justificados por medio de las obras de la ley. Pablo dice en Gálatas que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Entonces, la mayoría de las religiones, la mayoría de las denominaciones creen que pueden ser salvos y justificados por la ley moral de los 10 mandamientos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque eso ya sucedió. Mira, por ejemplo, Lucas 18. ¿Quieres ver a alguien que se justifica por la ley? ¿Quieres ver a alguien que se justifica por el pacto antiguo? Pablo se justificaba por el pacto antiguo. Los israelitas se justificaron por el pacto antiguo. Pero mira aquí en Lucas capítulo 18, una parábola bien conocida por nosotros. Lucas capítulo 18.
versículo 9. Aquí tenemos al fariseo y tenemos al publicano. Los judíos del pacto antiguo se estaban justificando por las obras de la ley. Ellos establecieron después su propia justicia, rechazando la justicia de Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo como Pablo de Tarso, como Saulo de Tarso, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahí ese hombre se está justificando por las obras de la ley. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Se acuerdan del joven rico allá en Marcos capítulo 10? Miren Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 17, libro de Marcos capítulo 10, los judíos del tiempo de Pablo estaban estableciendo su propia justicia, estaban justificándose por el pacto antiguo. Y Pablo llama a eso un ministerio de muerte y de condenación. Recuerden que en Hechos capítulo 15, el apóstol Pedro dice: ¿por qué queréis ponerle un yugo a los gentiles que han creído en el Señor Jesucristo? Porque ni nosotros, dice Pedro, ni nuestros padres han podido sobrellevar este yugo. Uno cree, Pedro dice ahí en Hechos 15, que uno es salvo por la gracia del Señor Jesucristo. Dice Marcos capítulo 10, versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos: ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero era afligido porque era codicioso. Y la ley decía: no codiciarás. No codiciarás, dice la ley, pero este es codicioso. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, el pacto antiguo es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación. Era imposible justificarse o ser salvo bajo las obras de la ley. Entonces, es ministerio de muerte por la desobediencia, por la transgresión, por el incumplimiento de Israel a esa ley escrita con el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Entonces alguien podría preguntarse en este momento, como mi hermana Andreita podría estar preguntándose, entonces, ¿cómo los hombres bajo el pacto antiguo fueron salvos? ¿Cómo fueron perdonados? Si ninguno de ellos pudo justificarse por las obras de la ley, por cumplir la ley del pacto antiguo, porque todos desobedecieron la ley. Entonces uno podría preguntarse, si los hombres no pudieron justificarse por las obras de la ley, entonces los que vivieron bajo el pacto antiguo, bajo la ley antigua, ¿cómo fueron salvos? ¿Cómo fueron perdonados? ¿Cómo fueron justificados delante de Dios? Esos hombres. Y nosotros entendemos que los hombres del pacto antiguo, si usted lee Hebreos capítulo 11, por ejemplo, los hombres del pacto antiguo son salvos igual que los hombres del nuevo pacto, por la fe. Por la fe. Únicamente por la fe en Dios
en el Señor Jesucristo. Entonces los hombres del pacto antiguo fueron salvos por la fe. Recuerden allá en Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y además ellos le pedían misericordia a Dios. ¿Se acuerdan el rey David cuando pecó contra Dios? Lávame, 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 ten misericordia de mí, ten compasión de mí, no desprecies un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. ¿Y Dios lo perdonó? Claro, porque Dios fue misericordioso con David. Dios salvó a David, porque éste se humilló y porque éste pidió misericordia y perdón de sus pecados. El profeta Job, por la fe en Dios, él pidió perdón y pidió misericordia. Y así tenemos a Nehemías y a Daniel confesando sus pecados y pidiendo misericordia al Dios del cielo. Porque ellos creyeron en el Dios de misericordia, en el Dios de toda bondad. Entonces, resumiendo un poquito, la ley del pacto antiguo fue una ley de muerte, fue una ley de condenación, porque el pueblo incumplió, desobedeció, transgredió esa ley antigua. Y los que alcanzaron la justificación, los que alcanzaron la salvación de Dios en el pacto antiguo, lo hicieron por la fe en Dios, implorando cada uno de ellos su misericordia. Su misericordia. Entonces, volviendo a 2 de Corintios 3, vamos a ver ahora que la ley del nuevo pacto es mucho más gloriosa, es mucho más glorioso que el pacto antiguo. Pablo llama a la ley del nuevo pacto, la llama el ministerio del Espíritu, el ministerio de vida, el ministerio de justificación. Mira 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a llegar a un buen punto con esto, hermanos. Vamos a llegar a un buen punto con esto. 2 de Corintios 3, refiriéndose Pablo ahora al nuevo pacto, dice el versículo 3, versículo 6, el cual asimismo Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Un ministerio del espíritu, un ministerio que da vida. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo llama al nuevo pacto un ministerio del Espíritu, un ministerio de vida, ministerio de justificación, ministerio mucho más glorioso, un ministerio que permanece. Entonces la ley del nuevo pacto es mucho mejor, mucho más glorioso que el pacto antiguo. Ambos pactos tuvieron gloria. Dice el versículo 7, 3:7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, el pacto antiguo tuvo su gloria. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del nuevo pacto también es con gloria. Versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, nuevamente lo repite, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ambos pactos son con gloria. Versículo 11, porque si lo que perece, pacto antiguo, ley de muerte, ley de condenación, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será
lo que permanece. Entonces uno en estos momentos tendría que preguntar cuál fue la gloria del pacto antiguo. Si el pacto antiguo fue con gloria, ¿cuál es esa gloria? ¿Cuál fue la gloria del pacto antiguo? ¿Cuál fue la gloria del pacto antiguo? Me parece a mí que el pacto antiguo es con gloria, fue con gloria, porque representaba ese pacto, esa ley pura, esa ley limpia, esa ley santa, esa ley perfecta. El pacto antiguo representaba, ya que fue dado por el dedo de Dios. Me parece a mí que el pacto antiguo representaba el carácter santo de Dios, el carácter justo de Dios, el carácter bueno de Dios, el carácter perfecto de Dios. Si decimos que la ley es santa, porque Dios es santo. Si decimos que la ley era buena, porque Dios es bueno. Si decimos que la ley es perfecta, es porque Dios es perfecta, es perfecto. Entonces la ley representaba el carácter perfecto, bueno, justo, santo, limpio del Dios mismo, que entregó esa ley por sus dedos. Entonces, la gloria del pacto antiguo, creo yo, estaba en la perfección, estaba en la santidad, estaba en la justicia, en la bondad del propio carácter limpio y santo y puro de Dios. Por eso es santa, por eso es buena, por eso tuvo gloria. La ley perfecta, la ley santa y justa representaba el carácter mismo de Dios. Y ese pacto antiguo fue con gloria. Recuerdo allá en Éxodo capítulo 34. Miren la presencia de Dios. Éxodo 34, por favor. Libro de Éxodo 34, versículo 27. Éxodo 34, versículo 27, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. Aquí está de nuevo, los 10 mandamientos, de eso estamos hablando. Y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. El pueblo tuvo miedo de acercarse a Moisés porque su rostro estaba resplandeciendo. Yo creo que tuvieron miedo de acercarse a Moisés porque Moisés en su rostro estaba reflejando la gloria, la presencia de Dios. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado por Dios. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente,
y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a la presencia de Dios a hablar con Dios. La gloria del pacto antiguo representaba el carácter santo, puro, perfecto, limpio de Dios mismo. Pablo dice, volvamos a 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, recién acabamos de leer eso, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La gloria del pacto antiguo se fue desvaneciendo hasta que desapareció únicamente por el pecado de idolatría y por el corazón duro de los hijos de Israel. Si hay algo que usted puede observar en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, si hay algo que usted puede observar, es la dureza, es la incredulidad del pueblo de Israel. Entonces esa gloria se fue desvaneciendo y fue desapareciendo por el pecado de la idolatría y por el corazón duro e incrédulo del pueblo de Israel, que no cumplió el pacto. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será más bien con gloria? Si el pacto antiguo fue con gloria, mucho más glorioso es el ministerio del Espíritu. Y es muy interesante, hermanitas y hermanitos, que Pablo habla del pacto antiguo y del pacto nuevo, y Pablo usa de menor a mayor, de lo glorioso a mucho más glorioso. Mira el 3:8, el pacto antiguo y el nuevo pacto, de lo menor a mayor. Mira el 3:8, la frase, ¿cómo no será más bien con gloria? Si el pacto antiguo fue con gloria, ¿cómo no será más bien con gloria el nuevo pacto, el pacto del Espíritu, el ministerio de justificación, el ministerio de reconciliación? Mira el versículo 9, 3:9 de 2 de Corintios. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria el pacto antiguo, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, sí. ¿Qué dice ahora? Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Mira el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cómo no será más bien con gloria? Mucho más, abundantemente más es la gloria del nuevo pacto. Mucho más. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de condenación es el mismo ministerio de muerte. Pero aquí Pablo, repito, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Este ministerio de justificación es el ministerio de vida, es el ministerio del Espíritu, es el ministerio mucho más glorioso. Pablo en el capítulo 5 lo llamará el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. En el versículo 10, Pablo dice, 2 de Corintios 3:10, porque aún lo que fue glorioso no es lo glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente.
comparando el ministerio de condenación con el ministerio de justificación, el ministerio de muerte con el ministerio de vida, no hay comparación. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y me gusta esa frase, mucho más. Mira el versículo 11, 3:11. Porque si lo que perece tuvo gloria, ya nota, mucho más glorioso será lo que permanece. En el nuevo pacto, la gracia es mucho más abundante. Mira en el capítulo 1, versículo 5, cuando hablábamos de las aflicciones y las aflicciones de Cristo, 1:5, segunda de Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. En segunda de Corintios capítulo 9, versículo 14, segunda de Corintios capítulo 9, versículo 14, Pablo dice, mira bien lo que dice Pablo, segunda de Corintios 9, 14, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante. Esa es la idea, superabundante gloria, superabundante gracia, superabundante justicia, superabundante vida, superabundante salvación. El nuevo pacto es superabundante, mucho más glorioso, pero mucho más glorioso. Y Pablo usa la palabra superabundante, gracia de Dios en vosotros. Los del nuevo pacto podemos disfrutar de la superabundante gracia, salvación, perdón, reconciliación de Dios en nosotros. Superabundantemente gracia, superabundantemente mucho más glorioso. De hecho, Pablo a los hermanos de Efesios capítulo 1, usa la misma palabra, pero con un término diferente, pero es exactamente el mismo término. 1:19, Efesios capítulo 1, versículo 19, vamos a leer el 18 también. Dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, gloriosas riquezas, gloriosa herencia. Versículo 19, y cuál la supereminente, la sobreabundante grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su poder, de su fuerza, la supereminente grandeza de su poder actuando en nosotros los creyentes, la superabundante gracia de Dios actuando en nosotros los creyentes. En el capítulo 2, versículo 7 de Efesios, se usa nuevamente la misma palabra, 2:7. Dice, cuando Dios nos dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos salvó por su gracia, Pablo dice en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios en el nuevo pacto nos muestra las abundantes riquezas de su gracia, la sobreabundante riqueza de su gracia. Esa gracia que excede a todo conocimiento. Hermanos míos, el nuevo pacto supera abundantemente, sobreabundantemente, excesivamente en todo al pacto antiguo. Lo supera en poder, lo supera en gracia, lo supera en riqueza, en conocimiento, en gloria, en amor, en justificación, en reconciliación, en todo. Superabundantemente, más glorioso. Cuando vamos a 2 de Corintios,
Siempre cuando hablo de la abundante gracia de Dios, la superabundante gracia de Dios, la superabundante poder de Dios, me acuerdo de las iglesias de Cristo de Macedonia. No puedo dejar de acordarme de ello. Y tengo que decirlo. Porque a pesar de su gran prueba de tribulación, a pesar de su profunda pobreza, ellos disfrutaban, ellos experimentaban esa abundante gracia, ese abundante poder, esa sobreabundante consolación, ese sobreabundante amor. Ellos experimentaban eso. Ellos no tenían necesidad espiritual de nada. Les sobraba gracia, les sobraba misericordia, les sobraba bondad, les sobraba poder, les sobraba de todo a ellos. Esa es la iglesia rica. Es como lo que Jesús le dice a Hermina: conozco tu pobreza, pero ustedes son ricos en gracia, son ricos en poder, en vida. Yo les he venido a dar vida y una vida en abundancia. He venido para que tengan vida y vida abundante. Dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 8, y ahí está la palabra. Porque ellos recibieron esta gracia del nuevo pacto. Segunda de Corintios 8, versículo 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Están atribulados, pero abundantemente gozosos. ¿Qué les parece? Y su profunda pobreza, eran los más pobres de Macedonia, abundaron en riquezas de su generosidad. Abundantemente generoso, abundantemente misericordioso, abundantemente llenos de amor, llenos de bondad. No importa la condición, no importa la situación, no importa la prueba. El nuevo pacto, Dios nos ofrece abundante gracia, abundante poder, abundante gozo, abundante de todo, porque es mucho más glorioso. Repito la idea en 2 de Corintios 9, versículo 14, 9:14. Quiero leerlo de nuevo, 9:14, de 2 de Corintios. Asimismo, en la oración de ellos, los hermanos de Judea, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Los hermanos de Corintio mostraron la superabundante gracia de Dios cuando ayudaron a los hermanos de Judea. Volvamos a nuestro texto. 2 de Corintios, capítulo 3, por favor. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El pacto antiguo fue un pacto temporal, pero el nuevo pacto es un pacto eterno que permanece para siempre. Así que, versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Así que, o por tanto, aquí tenemos una conclusión de todo lo que Pablo ha venido diciendo anteriormente, por la palabra así que, o puede traducirse por tanto. Teniendo tal esperanza. Miren el versículo 2. Teniendo tal esperanza. La naturaleza del nuevo pacto llenaba de confianza, llenaba de esperanza a Pablo y a la iglesia de Dios en los Corintios. El nuevo pacto los llenaba de esperanza a ellos. Así que teniendo tal esperanza, hermanos míos, los servidores del nuevo pacto, los ministros del nuevo pacto, debemos reaccionar
al nuevo pacto mucho más glorioso, al nuevo pacto del Espíritu de justificación, nosotros debemos reaccionar al nuevo pacto con mucha confianza en Cristo Jesús. El ministerio de vida, el ministerio del Espíritu, el ministerio que es mucho más glorioso, este ministerio que permanece para siempre, debe darte a ti, debe darme a mí esperanza y confianza. Una confianza total en Cristo, una esperanza total en las promesas de Dios. Y te doy un ejemplo. Los israelitas, ¿te acuerdas ya en Éxodo capítulo 32, 33? Los israelitas no querían acercarse a la presencia de Dios. No querían acercarse ni al monte donde estaba la presencia de Dios. En cambio, los servidores del nuevo pacto, usted y yo, hermanos míos, debemos acercarnos confiadamente, acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro de Dios. Los israelitas en el pacto antiguo no querían acercarse a la presencia de Dios, pero el cristiano debe acercarse, debemos ir continuamente a la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántas veces se nos dice en el libro de Hebreo, acérquense, acérquense, acérquense al trono de la gracia? Tenemos un gran sumo sacerdote, tenemos un gran mediador en el nuevo pacto, tenemos preciosas y grandísimas promesas en el nuevo pacto. Y Pablo dice en el capítulo 3, versículo 12, usamos de mucha franqueza. Mira el 3:12. Usamos de mucha franqueza. Es decir, Pablo dice, podemos hablarles libremente a cada uno de ustedes, hermanos. Lo que ha dicho antes y lo que va a decir a Pablo ahora, a Pablo le da confianza, le da libertad para seguir hablando. Pablo quiere diferenciarse de los ministros del pacto antiguo que estaban falsificando, amedrentando, negociando y adulterando la palabra de Dios, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Los ministros del pacto antiguo estaban causándole daño a la iglesia en Corintio. Los ministros del pacto antiguo estaban causando daño en las iglesias de Galacia, en la iglesia de Colosenses, en la iglesia de Efesios, en la iglesia de Creta. Ellos estaban causando daño. De hecho, estaban trastornando casas enteras. ¿Me entiende? Entonces Pablo va a hablarles ahora con confianza, con mucha libertad y con mucha franqueza. Dice el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Moisés, como ya hemos visto, se colocaba un velo en su rostro, y Moisés colocaba un velo en su rostro porque la gloria de Dios, porque la presencia de Dios resplandecía en su rostro. Y además para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Los hijos de Israel no podían mirar la gloria de Dios en el rostro de Moisés porque sus conciencias, según el libro de Hebreo, los acusaba de que habían pecado con la idolatría cuando hicieron el becerro de oro. El fin de aquello que iba a ser abolido. El pacto antiguo estaba destinado a desaparecer y consumarse por la desobediencia del pueblo de Israel. El pueblo del pacto antiguo. Ese pueblo debía arrepentirse de sus pecados. Pero lo que le pidieron a Moisés
es que Moisés se pusiera un velo para no ver el brillo, para no ver la gloria, para no ver la presencia de Dios en el rostro de él. Ellos no quisieron acercarse a Moisés porque ahí estaba la gloria, la presencia de Dios, porque eran culpables, porque su conciencia los acusaba a ellos, porque sus corazones eran duros por la incredulidad de ellos. En vez de arrepentirse y en vez de pedir perdón, Moisés, mejor colócate un velo en tu rostro. No queremos ver la gloria, la presencia que resplandece de Dios en tu rostro, Moisés. Pablo dice en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos, los del pacto antiguo, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El entendimiento de ellos se embotó. Hermanos, aquí está. No había problemas con el rostro de Moisés que resplandecía, que se iluminaba, sino el problema era el corazón duro, el corazón desobediente, el corazón incrédulo de ellos. El entendimiento de ellos se embotó. No había nada de malo en el rostro de Moisés, que resplandecía. No había nada de malo en eso. Lo malo es que el entendimiento de ellos se embotó. Y eso habla de un corazón duro, de un corazón rebelde. Eso habla de incredulidad. Cerraron la mente a ellos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el pacto antiguo, hasta el día de hoy significa que Pablo aplica a los judíos del tiempo de Moisés, a los judíos de su propio tiempo, que estaban ahí causando daño en la iglesia en Corintio. Pablo dice en el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. No descubierto. Lo que Pablo está diciendo es que los judíos del tiempo de Moisés no podían ver la gloria de Dios porque el rostro de Moisés, en el rostro de Moisés había un velo. Y los judíos del tiempo de Pablo tampoco podían ver la gloria de Dios. ¿Y por qué no la podían ver? Por el velo que no estaba descubierto. El velo representa aquí en este pasaje la incredulidad también. Representa la dureza del corazón de los judíos del tiempo de Moisés y también representa la misma incredulidad y dureza de corazón en el tiempo de Pablo. Y también tengo que decirlo, también representa la misma incredulidad en el día de hoy de muchas personas. Tienen un velo en su corazón. El entendimiento de ellos también se embotó. ¿Cuántas personas viven con un velo sobre su corazón y no pueden ver la gloria de Dios? La incredulidad, la dureza de corazón, la desobediencia, la rebeldía. El velo tiene que ver con eso. El velo representa ceguera espiritual de todos los hombres. El velo, eso es lo que representa, una ceguera espiritual. Recuerdo en nuestra clase del Evangelio de Juan, cuántos judíos en el tiempo de Jesús escudriñaban las Escrituras y no podían ver al Cristo de las Escrituras. No podían ver la vida eterna que ofrecía Dios. Cuando Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos en el tiempo de Jesús no podían ver al Cristo Salvador, al Cristo glorioso, al Cristo Redentor, al Cristo Libertador, porque tenían un velo sobre su corazón, porque estaban ciegos espiritualmente. Dice Pablo en nuestro versículo de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14, al final, el cual por Cristo
es quitado. Solo el Evangelio de Cristo, solo el poder de Jesucristo puede quitar el velo de los corazones de los judíos y de todos los incrédulos y de todos los que están muertos en delitos y pecados. Solo el Evangelio de Jesús, solo Cristo puede quitar el velo de los incrédulos. Solo Cristo. Solo Cristo. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, ya en el tiempo de Pablo, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es interesante. Judíos escudriñando el pacto antiguo. Judíos leyendo el pacto antiguo, leyendo las escrituras del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Número, de Deuteronomio, leyendo los salmos, leyendo los profetas, pero cada vez que leen el pacto antiguo, tienen un velo en su corazón por su incredulidad, por su actitud hacia las escrituras. Dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y la primera implicación de este versículo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La primera implicación es que los que leen el pacto antiguo, los que viven bajo el pacto antiguo, los que quieren justificarse bajo el pacto antiguo, no son convertidos al Señor. Esa es la primera implicación. Lo digo de nuevo. Pero cuando se conviertan al Señor, los que leen el pacto antiguo, los que leen a Moisés, los que viven bajo el ministerio de muerte, bajo el ministerio de condenación, cuando se conviertan al Señor, significa que aunque leen el pacto antiguo, aunque viven bajo el pacto antiguo, no son convertidos al Señor. Pero cuando se convierten a Jesús, el velo se quitará. Y a mí me gusta la palabra que usa Pablo cuando se convierten al Señor. Convertirse al Señor. Convertirse al Señor Jesucristo. Sí, es igual que convertirse, unirse a Cristo para ser uno como Él. Recuerdan que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando una persona se convierte, escúchame bien, hermanita, escúchame bien, hermanito, cuando una persona se convierte a Cristo. Llega a ser uno con Cristo. Llega a seguir el ejemplo de Cristo. Me convierto para seguir las pisadas de Cristo, las huellas de Cristo, el ejemplo de Cristo. Y la gente necesita convertirse a Jesús. Nos unimos a Cristo en el bautismo para ser como Jesús. Desarrollar el carácter de Jesús. Eso es convertirse a Jesús. Y los judíos en el tiempo de Pablo necesitaban convertirse a Jesús, aunque leían el pacto antiguo. No eran convertidos a Jesús. Por eso tenemos que predicar bien el evangelio. Porque hay gente que se está bautizando, pero no se están convirtiendo a Jesús. No están siguiendo su ejemplo, sus huellas, sus pisadas. Jesús no es el tesoro, la gran perla para ellos. Y voy a explicar por qué. Pero cuando se conviertan al Señor, convertirse a Cristo es ser como Jesús.
Repito el concepto. Seguir el ejemplo de Él, ser imitador de Él, seguir las pisadas de Él, seguir las huellas de Él. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando el velo es quitado, la ley del pacto antiguo, que usamos mucho para nuestros devocionales, la ley del pacto antiguo, cuando nos convertimos a Jesús, cuando el velo es quitado, esa ley del pacto antiguo llega a ser una delicia para nuestro corazón, llega a ser un bálsamo para nosotros, llega a ser una luz para nosotros, llega a ser un gozo para todos los del nuevo pacto. Hermanos, cuando nos convertimos a Jesús y el velo cae sobre nuestros corazones, el pacto antiguo, ese pacto antiguo, es todo una delicia para nosotros, es todo un bálsamo, es todo un refrigerio, es toda una lámpara a nuestros pies, es todo un gozo para el cristiano del nuevo pacto. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando una persona se convierte al Señor, esa persona comienza a amar el pacto antiguo. ¿Saben por qué? Porque ese pacto antiguo que fue escrito con el dedo de Dios representa el carácter santo, el carácter justo, el carácter bueno, limpio, misericordioso de Dios mismo. Y comienza a amar ese pacto, porque ese pacto representa la perfecta santidad de Dios, la perfecta justicia de Dios, el perfecto amor de Dios. Me preguntaba en esta mañana, solamente me preguntaba, no sé si es una buena pregunta, pero voy a hacerla igual. ¿Habrán hermanos en el día de hoy convertidos a Jesús, pero que aún siguen con el velo puesto en su corazón? ¿Habrá hermanos convertidos al Señor, pero que aún siguen con el velo puesto en su corazón? Y cuando hablo del velo puesto en el corazón, me refiero a hermanos que siguen viviendo, que siguen comportándose, que siguen teniendo una actitud como los judíos en el tiempo de Moisés y como los judíos en el tiempo de Pablo. Me refiero a hermanos que aún siguen pensando que la salvación se puede ganar por méritos propios, como ese fariseo de Lucas 18, ayuno 2 veces, doy diezmos de todo lo que gano, no robo, no cometo adulterio, no soy como este tipo, el publicano. A esa clase de personas me refiero, que piensan todavía, están en el nuevo pacto, pero piensan que por méritos propios obtienen la salvación. Me refiero a hermanos que sirven en la iglesia y que trabajan en la iglesia para ganar su salvación. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Hay hermanos así? Me refiero a hermanos que aún se acercan a Dios, pero con miedo. Se acercan a Dios, pero con terror. Hermanos que se acercan a Dios aterrorizados y espantados, como estuvo el pueblo en el Sinaí en el tiempo de Moisés. Uno tiene que acercarse a Dios no aterrorizado, no espantado. Uno tiene que acercarse al Padre Celestial, al Padre de toda misericordia, al Dios de toda consolación. Nos acercamos con confianza al trono de su gracia para alcanzar misericordia, perdón, bendición y su oportuno socorro. Y no trabajamos y ni servimos y no estoy predicando para ganar mi salvación. Somos salvos por gracia. Somos lo que somos por la gracia de Dios abundantemente para con nosotros en Cristo Jesús. Somos salvos. Otra cosa distinta es cuidar con temblor y temor la salvación.
pero yo no predico para ser salvo, porque Cristo ya me salvó por su gracia. No trabajo en la iglesia para ser salvo, porque soy salvo por su gracia y por su amor. Él me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, y me resucitó y me hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Por gracia soy salvo. Además dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Es muy probable que Pablo haya estado pensando en la presencia de Jehová en el tabernáculo de reunión con Moisés. Ahora en la presencia de Dios con el Espíritu Santo. Recuerden que allá en Éxodo, Moisés dijo, ojalá que todos tuviesen el Espíritu de Dios y que Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y que el profeta Ezequiel dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de ellos para que me améis y guardéis mis preceptos. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. El Espíritu Santo da libertad a los cristianos. Somos verdaderamente libres por el Espíritu del Señor. Cuando el Hijo nos libertó, fuimos verdaderamente libres. Y ese Espíritu Santo produce la transformación del viejo hombre al nuevo hombre, creado según Dios a su imagen. Cuando Pablo dice, porque el Espíritu es el Señor, estoy en el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, la primera implicación es, porque el Señor es el Espíritu, la primera implicación es que los que viven bajo el pacto antiguo, justificándose por las obras de la ley, no tienen el Espíritu del Señor. No son convertidos a Cristo porque les queda el velo puesto en sus corazones y no tienen el Espíritu del Señor. Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Dios iba a colocar de su Espíritu en nuestros corazones, de los del nuevo pacto. Dios le da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Y el que no tiene el Espíritu del Señor no puede ser de Cristo. Entonces la implicación que los que leen a Moisés y viven bajo el pacto antiguo y que tienen un velo en su corazón, no son convertidos a Jesucristo, ni tampoco tienen el Espíritu del Señor. No lo tienen. Y además dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La otra implicación significa que los que viven bajo el pacto antiguo viven en esclavitud del pecado y son esclavos de la ley. No son verdaderamente libres. Entonces piensa, los judíos en el tiempo de Pablo, como los incrédulos en el tiempo nuestro, tienen un velo en su corazón y por implicación, aunque leen el pacto antiguo, no son convertidos a Jesús, no tienen el Espíritu de Dios, ni tampoco son verdaderamente libres. Solo el Hijo de Dios puede hacerles verdaderamente libres cuando se convierten a Jesús. Solo el Hijo de Dios puede quitar ese velo puesto en el corazón de ellos. Solo el Hijo de Dios puede darles el Espíritu Santo a ellos. Por tanto, versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La experiencia de Moisés con la gloria de Dios, Moisés tuvo el privilegio de ver de una manera magnífica la gloria de Dios, como ya lo hemos visto en el Éxodo. Pero mira lo que dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos. Pablo está diciendo primeramente con la palabra por tanto, nosotros no somos como los que viven bajo el pacto antiguo, que vieron la gloria de Dios en el rostro de Moisés. No somos como ellos, que vieron resplandecer la presencia, la gloria de Dios en el rostro de Moisés. No somos como ellos.
Pablo está diciendo con la palabra por tanto, es que nosotros no tenemos esa experiencia que tuvo Moisés al ponerse un velo. Moisés en el pacto antiguo solamente vio las espaldas de Dios. ¿Se acuerdan? Vio las espaldas de Dios. Nuestra experiencia con la gloria de Dios no se puede comparar con la gloria que experimentó Moisés. Jehová le dijo a Moisés, no verás mi rostro, sino mis espaldas. Pero aquí, nosotros todos, mira el versículo 18, por tanto, nosotros todos, no solo Moisés, no solo el pueblo de Israel, todos los que tenemos el Espíritu del Señor, todos los que nos hemos convertido a Cristo, todos los que hemos sido libertados, todos los cristianos libertados por el Señor, convertidos a Jesús, que recibieron el Espíritu de Dios, que Cristo les quitó el velo en sus corazones, todos nosotros, pero todos los cristianos. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ya sin ningún velo, podemos contemplar, podemos admirar, podemos exaltar, reconocer, experimentar esa gloria del Señor, mirando como por un espejo la gloria del Señor. Versículo 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, no con un velo, como en un espejo, la gloria del Señor. El espejo donde miramos la gloria del Señor, donde contemplamos la gloria del Señor, donde disfrutamos de la gloria del Señor, ese espejo debe ser la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde podemos ver la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, los discípulos vieron la gloria de Dios en la persona de Cristo. Lo vieron lleno de gracia, lleno de verdad en Cristo. La gloria del Señor. Por eso es importante el estudio de la palabra. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Porque cada vez que estudiamos las Escrituras, vemos la gloria del Señor, el rostro de Dios, la presencia de Dios. Y dice el versículo 18, somos transformados de gloria en gloria. Nosotros podemos ver la transformación que tuvo Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios. Pero los del nuevo pacto somos transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria. Somos transformados continuamente. Nuestra transformación es continua. Somos transformados. Ese que comenzó en nosotros la buena obra, la va perfeccionando, la va transformando hasta el día de Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Nosotros, hermanos míos, nosotros que estudiamos las Escrituras, que analizamos el texto bíblico, deberíamos preguntarnos cómo este espejo, que es la palabra de Dios, cómo este espejo nos está transformando de gloria en gloria, cómo este espejo, que es la palabra de Dios, está desarrollando y transformando en nosotros el carácter de Jesús. ¿Me entienden? Me pregunto, de verdad, ¿cómo estamos estudiando las Escrituras? ¿Con qué actitud? ¿Con qué propósito voy al texto inspirado por Dios?
me pregunto si estamos digiriendo la palabra que oímos, si estamos pensando profundamente en lo que Dios me está diciendo a mí. Yo les decía a algunos jóvenes, ¿estás preparando prédica y estudio para dar o para que Dios toque tu vida, para que Dios transforme tu vida, para que Dios afecte tu vida con este espejo? Y uno tiene que preguntarse en estos años de pandemia, ¿cuántos sermones hemos escuchado? ¿Cuántos estudios hemos participado? Pero mi pregunta siempre es, ¿esta palabra de Dios que oímos está marcando, transformando mi vida? ¿Está tocando mi vida? ¿Está afectando mi vida? ¿Está produciendo el fruto deseado a 30, 60 y a 100 por uno? ¿Estoy yo aplicando la palabra de Dios a mi vida diaria, en cualquier circunstancia en que nos encontramos? ¿Estoy conociendo a Jesús a través del análisis del texto, del estudio del texto bíblico? ¿El Espíritu de Dios está transformando mi vida para que sea conforme a la imagen de Jesús? Tenemos que reconocer y aceptar que lo único que tiene poder para transformar nuestras propias vidas es cuando oímos la palabra de Dios y la aplicamos correctamente en nuestras vidas, no siendo solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, permanecer en la perfecta ley, en de la libertad. Y somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa imagen transformador de Cristo. Hermanos, Dios nos escogió en la eternidad pasada. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que en este presente tu vida y mi vida sigan siendo transformadas de gloria en gloria en la imagen de Jesús, y en el día final llegaría nuestra transformación total. Seremos semejantes a Jesús porque le veremos tal como Él es, por el Espíritu del Señor. La palabra de Dios, juntamente con el glorioso Espíritu Santo, produce continuamente esta transformación en cada uno de nosotros. Si oímos la palabra y la aplicamos y la hacemos nuestra, la ponemos por obra en nuestras vidas. ¡Qué privilegio tenemos hoy día los cristianos del nuevo pacto! El nuevo pacto escrito en nuestros corazones. Es un pacto del Espíritu de Dios. Es un pacto de vida, de justificación. Es un pacto nuevo de libertad. Es un pacto que permanece para siempre. Es un pacto mucho más glorioso. Es un pacto donde podemos verla en las Escrituras y contemplar la gloria de Dios. Es un nuevo pacto donde somos transformados continuamente a la imagen de Jesús. Qué maravilloso nuevo pacto tenemos, amados hermanos. Yo ruego que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, siga tocando, siga afectando y siga transformando nuestras vidas, para que nuestras vidas sean un reflejo de la vida de Jesús. Continuamos el próximo sábado, si Dios lo permite. Dios me los bendiga. Busca primero